El triunfo de la Revolución Cubana hizo ñico las pretensiones norteamericanas de adueñarse de Cuba. Desde aquel histórico y heroico 1 de enero de 1959, en que la patria conquistó su libertad después de casi 100 años de lucha, la política de hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba se agudiza, y máxime cuando el gobierno revolucionario cubano decide dar cumplimiento al programa de Moncada y declara en 1961 el carácter socialista de la revolución. El inicio de la guerra económica, el genocidio, bloqueo económico, comercial y financiero, y la existencia de una variedad de acciones políticas, militares y económicas, biológicas, diplomáticas, propagandísticas, de espionaje, la ejecución de actos terroristas y de sabotaje, la organización y apoyo logístico a bandas armadas y grupos mercenarios clandestinos, el aliento a la deserción y la emigración, y los intentos de liquidar físicamente a los líderes del proceso revolucionario cubano caracterizan la nueva oleada hostil hacia el pueblo de Cuba. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué se dirigen contra el pueblo de Cuba tantas y variadas agresiones que laceran la fibra profunda de nuestra nación? ¿Acaso es lícito agredir a un país sin que medie provocación alguna? ¿Merece Cuba la suerte de tener que llorar las vidas las vidas truncadas de tantos de sus mejores hijos? ¿O de tener que superar los obstáculos que sobre nosotros pesan para no poder desarrollarnos? ¿Tiene alguien la prerrogativa de decidir cuál pueblo puede progresar y cuál no? ¿Tiene alguien el derecho a subvertir el orden constitucional que este país se ha dado a sí mismo en uso de su soberanía ganada al precio de los mayores sacrificios? Todo esto ha ocurrido porque Cuba se decidió hace mucho tiempo a ser verdadera y eternamente libre. Nuestro crimen ha sido la independencia, la lucha por la independencia, desde el 1868 hasta nuestros días. Nuestro crimen ha sido la soberanía que se conquistó de verdad en enero de 1959. Nuestro crimen ha sido el socialismo, la osadía de construir una sociedad sin explotados. Nuestro crimen ha sido la utopía de un país de los humildes, con los humildes y para los humildes. Nuestro crimen ha sido ser herejes demasiado cerca de la Inquisición, haber sobrevivido a la hoguera y estar respirando todavía. El tema del bloqueo y la guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba desde hace casi 60 años constituye el mayor freno para el desarrollo del país. No solo se transgreden los derechos humanos del pueblo cubano, sino el de todas las naciones del mundo a relacionarse con la isla sin temor a ser castigados. El daño económico ocasionado por esta política genocida asciende a 822.280 millones de dólares. Desde que comenzó a aplicarse, ha provocado prejuicios cuantificables por más de 130.000 millones de dólares. El bloqueo se recrudeció con la ley Torricelli en 1992 y posteriormente con la ley Helms-Burton en 1996. La resolución de la Asamblea General de la ONU, adoptada en octubre de 2016, por 24ª ocasión consecutiva, obtuvo una contundente victoria de 191 Estados miembros a favor y 2 votos de abstención, Estados Unidos e Israel, lo que demuestra el apoyo abrumador de la comunidad internacional contra el bloqueo. La base naval yanqui en Guantánamo es una consecuencia del ilegal convenio para las estaciones carboneras y navales, firmado en 1903 entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno impuesto a Cuba por la potencia neocolonial, en circunstancias en que nuestro pueblo no podía ejercer su soberanía. Al triunfo de la Revolución Cubana, la base naval en Guantánamo se convirtió en foco permanente de amenaza, provocación y violación a la soberanía de la República, dentro del contexto de la política que Estados Unidos comenzó a aplicar contra Cuba, con su secuencia de agresiones, crímenes y sabotajes. La base naval estadounidense en Guantánamo fue impuesta a Cuba por medios coactivos y su presencia actual es ilegal y una amenaza constante a la seguridad nacional de Cuba. Viola e irrespeta el principio de la soberanía territorial al permanecer por la fuerza sin el consentimiento del pueblo y el gobierno cubano. Entre los hechos más significativos de las páginas de la historia de la Revolución Cubana, por su connotación militar, patriótica y política,
figura la invasión mercenaria por Playa Girón, organizada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos por indicaciones recibidas del presidente Eisenhower en fechas tan tempranas como el 17 de marzo de 1960. A pesar de que la invasión de Girón significó una gran derrota tanto en el terreno político como el militar para el gobierno de Estados Unidos, el hecho bélico dejó un elevado saldo de víctimas y un sinnúmero de familias cubanas enlutadas o dolorosamente afectadas, pues 176 personas perecieron y más de 300 resultaron heridas por las armas enemigas, entre ellas vecinos de las zonas que fueron ametrallados por la versión mercenaria, de las cuales 50 quedaron incapacitados para el desempeño de sus obligaciones. El terrorismo ha sido un instrumento permanente de la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba. Desde los inicios de la revolución, los grupos contrarrevolucionarios financiados y entrenados por la Agencia Central de Inteligencia norteamericana concibieron y realizaron numerosos actos terroristas que han costado valiosas vidas y cuantiosos recursos a Cuba. Asimismo, planearon diversas acciones para eliminar físicamente al comandante en jefe de la revolución, Fidel Castro, y otros dirigentes de la revolución. El más monstruoso y repugnante acto terrorista cometido contra Cuba en ese periodo tuvo lugar el 6 de octubre de 1976. El estallido en pleno vuelo de un avión civil de las líneas aéreas cubanas, donde perecieron las 73 personas a bordo, incluidos 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima que acababan de obtener todas las medallas de oro en un campeonato centroamericano. Se han producido en todos estos años más de 700 actos de terrorismo contra Cuba, 56 de ellos a partir de 1990, organizados y financiados desde territorio norteamericano, con un saldo de 3.478 muertos y 2.099 incapacitados. La política migratoria de Estados Unidos ha constituido uno de los más importantes instrumentos de la actividad estadounidense hacia la isla, con el objetivo de desestabilizar la sociedad cubana, desacreditar su modelo político y sentar las bases para la creación de un movimiento contrarrevolucionario. En 1966, el gobierno norteamericano aprobó la Ley de Ajuste Cubano con el fin de estimular a los cubanos a abandonar el país de forma ilegal, poniendo en peligro sus vidas bajo la ilusión del sueño americano. Aunque se puso fin en enero de 2017 a la política de pies secos, pies mojados, la Ley de Ajuste Cubano no ha sido derogada, pues esa decisión pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Durante todos estos años de revolución, las acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos han afectado de manera significativa la salud de nuestro pueblo. Esta política criminal ha estado encaminada a entorpecer y obstaculizar los impresionantes logros que la política social cubana ha conquistado. Para ello, se ha empleado, entre otras vías, la agresión biológica, que ha cobrado valiosas vidas humanas, incluidos niños y mujeres embarazadas. Una de esas formas criminales fue la comprobada introducción en Cuba en 1981 del virus del dengue hemorrágico, causante de la muerte de 158 personas, entre ellas 101 niños. Las agresiones biológicas no han sido solo contra la vida humana. Se han sufrido además daños causados por la fiebre porcina, la roya de la caña, el moho azul del tabaco, la roya del café y la bronquitis infecciosa de las aves de corral, causando en consecuencia severos daños a la economía nacional. Uno de los mecanismos que ha utilizado la política norteamericana para derrocar la revolución ha sido precisamente el apoyo, estímulo y potenciación de las actividades contrarrevolucionarias de los grupúsculos mercenarios en el interior de la isla, dirigidos por los grupos terroristas y opositores en Estados Unidos que actúan impúdicamente contra la nación cubana. La labor de los 5 héroes dentro de los Estados Unidos se debió fundamentalmente a la necesidad de combatir y neutralizar estas acciones y planes terroristas, lo que fundamenta su injusta encarcelación. La subversión continúa siendo un componente esencial de la política de Estados Unidos contra Cuba. Desde el año fiscal 1996, fecha en que se creó oficialmente el programa Cuba de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, hasta el año fiscal 2015,
el gobierno de Estados Unidos destinó unos 284 millones de dólares para fines subversivos. En 2016 se asignaron 20 millones de dólares para este propósito. En la política de subversión participan de forma coherente numerosas agencias federales, entidades privadas, ONGs, universidades, institutos, cuyos proyectos contra Cuba son financiados por el presupuesto del gobierno. Entre los destinatarios de estos financiamientos destacan representantes de la contrarrevolución y organizaciones no gubernamentales como Freedom House, Development Associates y Creative Associates. También se destinan millones para el desarrollo de programas de comunicación, grupos independientes y organizaciones no gubernamentales en nuestro país, con énfasis en el reclutamiento de negros y mujeres, así como para promover iniciativas económicas individuales y reducción de la dependencia del Estado. Entre las nuevas modalidades del trabajo de influencia y subversión se encuentra el ofrecimiento de becas financiadas por el gobierno de Estados Unidos a jóvenes cubanos, empleo más intenso de las nuevas tecnologías de las comunicaciones para el envío de información contrarrevolucionaria a través de Internet y la mensajería celular, el empleo de contratistas para ejecutar labores subversivas en el país, la promoción de una nueva contrarrevolución con actores alternativos a los tradicionales, como son los blogueros o ciberdisidentes, la promoción de campañas y eventos alrededor del uso de Internet en Cuba, financiados por el gobierno de Estados Unidos en su territorio y terceros países, y un mayor énfasis en las labores de influencia hacia organizaciones de la sociedad civil. El enemigo ha existido siempre en que la juventud cubana constituye el principal factor de cambio para lograr sus planes de destruir la revolución. Apuesta a que una vez desaparecida por causas naturales la generación histórica que lideró la revolución hacia su triunfo, los jóvenes no sean capaces de sostener las conquistas alcanzadas y sean espacio para el retorno a Cuba del capitalismo más voraz y destructivo. Precisamente por esta razón, sobre la juventud cubana se dirigen hoy los más variados métodos de subversión e influencia, priorizando para ello el empleo de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones y el inmenso potencial mediático y comunicacional del imperialismo. Bien sean producto de esfuerzos dirigidos o indirectos, nuestros muchachos se enfrentan a diario a un volumen abrumador de nociones contrarias a los valores del socialismo, ajenas a la prédica revolucionaria. Somos testigos de la circulación de chatarra audiovisual y materiales ajenos a la cultura y costumbres nacionales, los cuales llegan al país por las más disímiles vías y además otros paquetes no tan difundidos y más abiertamente nocivos, que tienen su génesis en la dependencia de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, responsable de las mal llamadas Radio y TV Martí, con fondos del gobierno de Estados Unidos. Es útil para el imperialismo la juventud desconectada, no comprometida, orientada a la banalidad, no movilizada en función de las tareas del país, ajena a las realidades de Cuba y la humanidad, y supuestamente desideologizada, que es una de las formas más peligrosas de ideología. Los hechos narrados son solo una muestra de todas las agresiones perpetradas y organizadas y financiadas dirigidas por Estados Unidos contra el pueblo y el gobierno cubano. Numerosas son las víctimas de los ataques terroristas, de la guerra económica, biológica, de las mentiras y falacias imperiales. La idea de destruir a Cuba ha sido una obsesión que lleva casi 60 años desde que triunfamos en 1959. Ella ha conducido y conduce toda la política de Estados Unidos por los más sucios y denigrantes caminos, llenos de desaciertos, mentiras, errores y fracasos. No caben dudas de la contradicción existente entre lo que el gobierno de los Estados Unidos proclama al mundo y sus verdaderos intereses y pretensiones. Actúa con doble moral y doble rasero, violando el derecho internacional, atentando contra la vida de millones de seres humanos. Su política exterior ha quedado desmoralizada ante la opinión pública internacional por lo inescrupulosa y genocida que ha sido. Ahí están las pruebas, latente como el primero de los ataques, contradictoria de tan pérfida política. Como joven de este tiempo, que he sido víctima de los horrores del imperialismo,
Pido a este tribunal que se haga justicia, que es una noción universal y es la aspiración suprema de toda sociedad, por los héroes y mártires de mi heroica patria, los que no tienen ya voz porque se las arrancaron, por las miles de vidas silenciadas, truncadas, incompletas, irremediablemente dañadas, y por las víctimas del terrorismo y el bloqueo contra Cuba, de sus familiares, que son también víctimas del crimen y de que se haya hecho justicia y de que no se haya hecho justicia todavía. Por los explotados, los desposeídos, los marginados, los que son números y no personas con derechos en otras latitudes, también víctimas del imperialismo, por nuestros hermanos bolivarianos que sufren hoy los embates de las políticas injerencistas, por las personas de buena voluntad y nuestros amigos en todo el mundo, por el heroico pueblo de Cuba, que ha preferido desaparecer antes que ponerse de rodillas y traicionar la gloria que hemos vivido. Pido a este tribunal condenar el imperialismo yanqui por todos los daños humanos y económicos ocasionados a mi pueblo. Cualquier otro fallo sería injusto. Que los condene en la historia, que a nosotros ya nos absorbió. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles, seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío. La orden de su jefatura es descender hasta Dos Ríos. Es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al fin 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y por último la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro. Procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100.000 destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le... No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, se entrega. Iba llorando el querubín e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther King. El ángel pasa
pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos. Parque Central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. She love you, yeah, yeah, yeah. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. ¿Qué pasa? Entrando el próximo testigo, por favor.